Bueno, en este primer ejercicio nos preguntan, ¿cuántos gramos de etano se necesitan en una reacción de combustión parcial cuando se producen 80 moles de agua? Y nos dan la reacción que es el alcano más oxígeno, lo cual produce óxido carbonoso más agua. Lo primero que hay que hacer es escribir la reacción con las fórmulas moleculares de cada compuesto. Primero iría el alcano, en este caso es el etano, que es C2H6, más el oxígeno, que es O2, lo cual produce óxido carbonoso, que es CO, más agua H2O. Lo segundo que hay que hacer es balancear para que haya la misma cantidad de elementos en los reactivos y en los productos. Bueno, en este caso yo lo hice por el método del tanteo, lo cual me dio como resultado 2C2H6 más 5O2, lo cual produciría 4CO más 6H2O. Y así quedarían 4 carbonos en los reactivos y 4 en los productos, 12 hidrógenos en los reactivos y 2 en los productos, y 10 oxígenos en los reactivos y 10 oxígenos en los productos. Ahora en el tercer paso vamos a hallar las masas moleculares. En el primer caso tenemos entonces C2H6. Sabemos que la masa molecular del carbono es 12. Lo multiplicamos sobre el subíndice, sería 24. Entonces la del hidrógeno es 1. 1 por 6 es 6. Ahora lo sumamos, lo que nos dio lo del carbono y lo del hidrógeno sería 24 más 6 es igual a 30. Y esa sería la masa molecular del etano. Ahora vámonos con la del oxígeno. Sabemos que oxígeno tiene una masa molecular de 16. Si lo multiplicas por el subíndice 2, sería de 32 gramos. Después con el óxido carbonoso, la cual sería sumar 12 más 16, lo cual da 28, y la del H2O que tendría un peso de 18 gramos. Bueno, ahora nos dirigimos al etano y como ya el etano nos había dado la masa molecular que era de 30 gramos, ahora la tenemos que multiplicar por 2 ya que nos están diciendo que nos están dando 2 moles de etano. Entonces sería 30 por 2 daría 60 gramos. Ahora nos dirigimos al agua donde vemos que se producen 6 moles a partir de esos 60 gramos de etano. Y la pregunta es ¿cuántos gramos de etano se producirían con 80 moles? Entonces haríamos una regla de 3. 80 moles por 60 gramos entre 6 moles. Como hay moles en el numerador y en el denominador se cancelan y la respuesta quedaría en gramos. 80 por 60 entre 6, la respuesta sería de 800 gramos. Ahora en el segundo ejercicio nos pregunta, ¿cuántos gramos de 1,2 diclopropano se producen al hacer reaccionar 210 gramos del alqueno correspondiente con el respectivo halógeno? Aquí nos dan la reacción que es alqueno más halógeno, lo cual produce alcano dihalogenado. Ahora vamos a escribir la respectiva reacción con las fórmulas moleculares. En este caso sería primero el alqueno que es C3H6, que es el propileno, más el halógeno que es el dicloro, Cl2, lo cual produce el alcano dihalogenado que es C3H6Cl2. Y esta fórmula ya está balanceada. Y aquí igual que en el anterior ejercicio calculamos las masas moleculares de cada uno. Del alqueno da 42 gramos, del halógeno da 71 gramos y del alcano dihalogenado da 113 gramos. Bueno, ya sabemos que el problema es un problema de masa-masa. Entonces nos vamos a la parte del alqueno, que es el propileno. Y nos dio que tiene una masa molecular de 42 gramos. Y en la parte del alcano dihalogenado ya sabemos que tiene una masa molecular de 113 gramos, que es lo que habíamos visto ahorita. Entonces nos preguntan cuántos gramos nos da de C3H6Cl2 cuando reaccionan 210 gramos del propileno. Entonces hacemos una regla de 3, multiplicamos en diagonal, que sería 210 gramos por 103 gramos entre 42 gramos. Y esto nos daría 565 gramos. En el ejercicio 3 nos preguntan ¿cuántos moles de óxido carbónico se producen cuando reaccionan 3 moles de metano con oxígeno? De modo que la reacción sería la de un alcano con oxígeno y se produce óxido carbónico con agua. Este alcano sería nada más y nada menos que el metano y
adicionándosele oxígeno, se produciría el dióxido de carbono con el agua. De modo que haciendo el balanceo, podremos determinar que el oxígeno necesita 2 moles y a su vez el agua necesita 2 moles. En este sentido, conociendo también las masas moleculares del metano de 16, la del oxígeno de 32, la del dióxido de carbono de 28 y la del agua de 18 gramos, podríamos hacer el cálculo mol-mol dado, que es lo que nos pide el problema, y se hace la regla de 3, sabiendo que se está empleando 1 mol de metano para producir 1 mol de dióxido de carbono, y ahora nos preguntan es por 3 moles, de modo que la respuesta va a ser 3 moles de dióxido de carbono. Ok, para el ejercicio 4 nos están preguntando es por cuántos gramos de etino se necesitarían para producir 720 gramos de 1,1,2,2 tetrabromoetano. De modo que sabemos que en la reacción se involucra el alquino, que es el etino, con bromo, y se produce este alcano tetrahalogenado que mencioné previamente. Se plantea la reacción de la siguiente manera. El etino con bromo producirá 1,1,2,2 tetrabromoetano, la cual no es necesario balancear dado que ya se encuentra balanceada. Conociendo las masas moleculares, se podría plantear el problema, es decir, la regla de 3 para hallar la masa, porque es lo que nos piden, sabiendo que con 26 gramos de etino se producen 346 gramos de 1,1,2,2 tetrabromoetano. Entonces, si nos preguntan cuántos gramos de etino se necesitan, se hace esta multiplicación 720 gramos por 26 entre 346 y como resultado obtendríamos que se necesitarían 54.10 gramos de etino para producir esta cantidad de este alcano tetrahalogenado. En el quinto ejercicio tenemos cuántos gramos de clorobenceno se producen al reaccionar 234 gramos de benceno con cloro. Es decir, que nuestra fórmula sería benceno, es decir, C6H6 más el halógeno del cloro, que producen benceno monosustituido, en este caso el clorobenceno más el HCl. Esta fórmula ya está balanceada, por lo tanto procedemos a hacer el cálculo masa-masa estequiométrico y la respuesta nos da 337.5 gramos. En el sexto ejercicio tenemos el compuesto C2H6 al reaccionar con oxígeno produce óxido carbonoso y agua. ¿Cuántos gramos del óxido se producen cuando reaccionan 30 gramos de etano? La fórmula sería alcano más oxígeno producen óxido carbonoso más agua. El alcano en este caso es C2H6, oxígeno O2, el óxido carbonoso CO y el agua pues H2O. Balanceamos esta ecuación, nos queda 2, 5, 4, 6 para que haya el mismo número de reactivos y mismo número de productos. Este es un cálculo masa a masa estequiométrico en el cual realizamos una regla de 3 simple, 60 gramos de el alcano que producen 112 gramos de agua. Entonces cuando tengamos 30 gramos, ¿cuántos gramos de agua se producirán? Y haciendo pues la regla de 3 simple nos da 56 gramos. El séptimo ejercicio dice cuántos gramos de pentano se producen cuando reaccionan 144 gramos de penteno con hidrógeno. Teniendo en cuenta, vamos a hacer la reacción. Tenemos el alqueno, que sería el penteno, el hidrógeno, H2, y el pentano, C5H12. Ya esta ecuación está balanceada, por lo tanto tenemos un mol de cada uno de los elementos y los compuestos. Luego sacamos las masas moleculares de cada uno de los compuestos y los elementos, debido a que este es un cálculo de masa-masa de estequiometría. Luego planteamos para hacer la regla de 3 simple. Sabemos que el penteno C5H10 tiene 70 gramos, ese es su peso molecular, pero como en el problema nos ponen 144 gramos, lo que hacemos es escribirlo debajo. Y en el pentano tenemos 72 gramos y como nos están pidiendo cuántos reaccionan con esto, la respuesta después de la regla de 3 es 148.11 gramos. En el ejercicio número 8 tenemos cuántos moles de metano se necesitan
cuando se producen 10 moles de bromometano. Hacemos la reacción, la escribimos. Primero tenemos el alcano, que es el metano, CH4, más el halógeno, que sería el bromo, produciendo el alcano monohalogenado, es decir, el bromometano, más el hidrazino, que sería el bromuro de hidrógeno. Luego balanceamos la ecuación para que haya igual número de reactivos, igual número de productos. Tenemos las masas moleculares, pero tenemos que tener en cuenta que en este ejercicio no son fundamentales, debido a que aquí tenemos un ejercicio o un cálculo estequiométrico de mol-mol. Ahora planteamos el problema para resolverlo a través de la regla de 3 simple. Tenemos 2 mol de el metano que producen 1 mol del bromometano. ¿Cuántos moles tenemos en los reactivos que tienen que reaccionar para que se produzcan 10 moles del bromometano? Entonces la respuesta, después de hacer la regla de 3, es 20 mol. Ejercicio 9 nos preguntan cuántos moles de carbono se producen cuando reaccionan 2 moles de pentano con oxígeno. Sabemos que la reacción va a ser de alcano más oxígeno, que están en los reactivos, que producen carbono más agua, que están en los productos. Ahora, escribimos de manera correcta la reacción. C5H12, que corresponde al pentano, más O2, que corresponde al oxígeno, que producen C2, que corresponde al carbono, más H2O, que corresponde al agua. Después de escribir la reacción, procedemos a balancearla. Hay que tener en claro el balanceo para poder llevar a cabo de buena manera el ejercicio. Después de que balanceamos y obtenemos 2C5H12 más 6O2, que producen 5C2 más 12H2O, tenemos que tener en cuenta y tenemos que identificar que el problema es mol-mol. Entonces, vamos a proceder a hacer la regla de 3 simple, en los cuales vamos a escoger de los reactivos el pentano, que sería el C5H12, y de los productos el carbono, que sería el C2, como nos piden en el problema. Ahora, hacemos la regla de 3 simple. En el problema nos dan 2 moles de pentano. Eso lo vamos a multiplicar con los 5 moles de carbono y los vamos a dividir sobre los 2 moles del pentano. Esto pues nos da una respuesta de 5 moles de carbono que se produce a partir de 2 moles de pentano. Tenemos el ejercicio número 10, que nos preguntan lo siguiente: ¿cuántos gramos de metanoato de metilo se producen cuando reaccionan 138 gramos de ácido metanoico con alcohol metílico? Sabemos que la reacción va a ser ácido metanoico más alcohol metílico, que estarán en los reactivos, que producen metanoato de metilo más agua. Escribimos la reacción de una manera correcta, la cual sería CH2O más CH4O, que estarían en los reactivos, que producen C2H4O2 más H2O, que estarían en los productos. Nos damos cuenta que la ecuación ya está balanceada, entonces procederemos al siguiente paso. Aquí tenemos que fijarnos cómo va a ser el cálculo del problema e identificamos que el cálculo es masa-masa, o sea que tenemos que tener en cuenta las respectivas masas moleculares. Aquí en el paso 3 tenemos las respectivas masas moleculares y lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple, en la cual vamos a multiplicar los 138 gramos por 60 gramos y eso lo vamos a dividir entre los 46 gramos del ácido metanoico y esto nos da un resultado de 180 gramos.